contarla bien, señora ministra. Gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Puede continuar, congresista de Belaunde? Gracias, presidente. Sigo a mis primeras palabras para reconocer el trabajo de funcionarios comprometidos del Ministerio de Educación con la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Funcionarios y trabajadores que en este tipo de situaciones sienten gran incertidumbre y gran incomodidad por algunas expresiones que se utilizan en este Parlamento. Sigo a hacer, por supuesto, también estas primeras palabras para rendir un homenaje a los profesores y profesoras comprometidos con la educación de nuestros chicos. Se han planteado algunos temas muy interesantes de los retos educativos que tenemos como país en este Parlamento, pero esos temas no estuvieron presentes en el pliego interpelatorio. Queda claro que el espíritu y la razón de ser de ese pliego interpelatorio es este constante ataque al enfoque de género en las políticas educativas. Y frente a eso, lo que yo le pediría a este Parlamento es mayor respeto hacia nuestros estudiantes, que entendamos que estamos frente a sujetos de derechos y personas que no deben ser tratadas como gente que está ajena a la realidad y al contexto social en el que se vive. Escuchemos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Yo participé de una actividad organizada por la congresista Pariona, que fue bastante enriquecedora en la ciudad de Huamanga, escuchando directamente a los estudiantes y a sus preocupaciones. Y uno de los mensajes clarísimos que se repetía estudiante tras estudiante es: necesitamos tener una educación con enfoque de género, una educación que incluya la educación sexual integral. Denos herramientas para nuestra protección. No nos traten como si no tuviésemos voluntad, como si no tuviésemos discernimiento. Yo quisiera centrar esta intervención en dos temas puntuales. El primero es la absoluta necesidad de una educación sexual integral en nuestras escuelas, justamente para que se entienda la sexualidad en toda su dimensión, en toda su complejidad y en toda su riqueza, para que los estudiantes no tengan ideas como que el sexo es solo para reproducción, porque cuando un estudiante o un joven escucha algo así, lo único que genera es una risa pensando que se trata de humor involuntario, porque lo que estamos haciendo es tratando como si no entendiesen cómo va la vida, y es como si los contenidos que se le da en la escuela estuviesen absolutamente divorciados de la realidad que viven en el día a día. Realidad, presidente, que nos muestra que cada vez es más temprana la iniciación sexual de nuestros adolescentes, 12, 13 años. Realidad que nos muestra, presidente, un índice alarmante de embarazos adolescentes, que nos muestra que la principal fuente, de acuerdo a encuestas de la Universidad Cayetano Heredia, la principal fuente de información sobre educación sexual de nuestros niños son los medios de comunicación, es el Internet. Entonces, si nosotros seguimos con una mentalidad de que un chico de 13 años no puede recibir la información que necesita de educación sexual porque en realidad estamos pervirtiéndolo, ese chico la va a recibir de fuentes inadecuadas y vamos a perpetuar esquemas y patrones de violencia, esquemas en los cuales las mujeres están como objetos y no como sujetos de derecho, y van a recibir información que simplemente va a mantener estructuras machistas que dañan la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Si no damos una educación sexual integral, de acuerdo a cada etapa de desarrollo, no le estamos dando herramientas a los chicos para que se defiendan del abuso. En muchos casos que hemos podido recoger, las personas que fueron víctimas de abuso años después, cuando se atreven a hablar de ellos, te dicen: yo no sabía que estaba siendo víctima de abuso, y si lo sabían, yo no sabía cómo denunciarlo, porque no le estamos dando las herramientas a nuestros chicos en las escuelas para que esto sea así. El no hablar de un tema no hace que este tema desaparezca.
lo que hace es que las personas que no reciben la información no puedan estar protegidos. Necesitamos proteger a nuestros niños, a nuestras niñas. Tiempo adicional. Y a nuestros adolescentes. Si no los protegemos, no vamos a garantizar un futuro libre de violencia. Se dice que esos temas deberían centrarse a la familia. Está demostrado, presidente, por décadas de evidencia que estos temas no son tratados de manera adecuada o de manera oportuna en las casas. Justamente la idea es que los niños, niñas y adolescentes tengan círculos concéntricos de protección e información. Si la familia no da esta información, está la escuela. Si la escuela no da esta información, está la sociedad y distintos espacios como los centros de salud para que tengan la información que necesitan. Y, presidente, aquí centremos el debate y sinceremos el debate. Lo que más incomoda a varios colegas y a varias personas en la sociedad es que el enfoque de género nos incluya a las personas LGBT, porque se quiere seguir teniendo una educación en la cual nosotros no existamos. Pero, presidente... Tiempo adicional. Presidente, existimos, estamos en la sociedad, vamos a la escuela. La segunda mayor causa de bullying en la escuela es el bullying homofóbico. 3 de cada 4 estudiantes LGBT se sienten inseguros de ir a la escuela por la actitud represiva no solo de los estudiantes, sino muchas veces de los propios profesores y de los propios directivos. Necesitamos generar una cultura de respeto y una cultura de tolerancia en la escuela, y eso implica que no podemos desaparecer, no podemos ser invisibilizados. Se mencionaba más temprano una larga lista de situaciones de orientación o de identidad de género, que no están, para empezar, en ninguno de los textos escolares, pero que el simplemente no mencionarlos no hace que vayan a desaparecer de la realidad. Los estudiantes intersexuales, personas que nacieron con ambos órganos sexuales, existen, están hoy en nuestras escuelas. Para que concluya, por favor. Que los invisibilicemos no van a hacer que desaparezcan, presidente. Las personas LGBT no van a desaparecer, están, y de nosotros como políticos depende qué tipo de experiencia de vida queramos que tengan. Si queremos que sean personas que tengan la posibilidad de ser felices, de desarrollarse plenamente, de explotar cada uno de sus talentos, o que sean personas que recuerden la etapa escolar como la etapa más oscura de sus vidas y que los ha marcado el resto de su vida. De nosotros depende, presidente, y por eso es tan necesario contar con un enfoque de género. Para que concluya, por favor. Un enfoque de género que nos incluya a todos. Quiero terminar estas palabras haciendo una reivindicación de la evidencia, de la racionalidad. Dejemos de lado prejuicios, dejemos de lado posiciones que creemos que van a captar el apoyo popular o de las ánforas, y centrémonos en lo que la evidencia nos está mostrando. Nuestras escuelas necesitan que se imparte esta información y se necesita este y los demás enfoques que bien sintetizó la ministra. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Eloy Narváez. Gracias, presidente. Saludando a todos los colegas y dándole una cordial bienvenida a la ministra y a los funcionarios que la acompañan. Yo quería un poco, presidente, hacer una reflexión por ese tema de la interpelación, que a veces cuando escuchamos en estos días al Premier, por ejemplo, hacer entender que como que el Congreso se le va encima al Ejecutivo. Yo al escucharlo decía, ¿qué le habrá pasado al Premier si cuando vino la primera vez al Congreso nos ofreció entendimiento, diálogo? Y creo que hay una mala información, supongo yo, en parte. Porque nosotros, por ejemplo, en Alianza para el Progreso no hemos propiciado la interpelación, pero sí hemos respaldado a un grupo de colegas de otras fuerzas políticas que planteaban una interpelación
y entendemos que siendo una práctica democrática, donde un grupo de colegas quieren hacer preguntas, decíamos hay que apoyar la interpelación, porque está bien que haya interpelación. ¿Y por qué es buena la interpelación? Porque justamente es una gran oportunidad para que en este caso la ministra venga y nos explique, nos saque de nuestras dudas. ¿Por qué? Porque nosotros somos elegidos por la población y representamos a nuestro pueblo. Y cuando viajamos el pueblo nos pregunta también sobre estos temas. Pero obviamente si viene la ministra y nos explica, nosotros llevamos esa información para la población. Esta es una gran oportunidad entonces para el país y sobre todo por el tema de educación, que debemos aprovecharla positivamente. El hecho que haya unas voces tal vez desubicadas no quiere decir pues de que haya una confrontación del legislativo contra el ejecutivo. Eso creo que hay que superar ese pensamiento. Yo no lo veo así. Una golondrina no hace un verano. Por lo tanto creo que debemos reflexionar para entrar a una etapa de diálogo, porque Lima no es el Perú tampoco en el tema de educación. En los Andes, ¿ustedes creen que los padres de familia están hablando de enfoque de género? ¿O de ese famoso link? Ni siquiera tienen servicio de internet. O sea, estamos hablando de dos mundos distintos. Depende de dónde vamos a ver la educación, desde dónde y hacia dónde vemos el tema educativo. En los Andes de nuestro país y en la costa, en la sierra, en la selva, muchos niños, muchos padres de familia lo que están hablando es de cómo alimentar a sus hijos. Los padres están hablando cómo hace que le llegue el agua para sus chacras, para sembrar, producir alimentos y alimentar mejor a sus hijos, nutrirlos. Sin nutrición buena no hay buena educación. La gente está queriendo que le llegue el agua, que le llegue buenas carreteras, que le llegue servicio de internet. Y todas esas acciones, ¿a quién corresponden? ¿Al legislativo? No, le corresponde al ejecutivo. Pero si el ejecutivo nos dice, oye, hagan la reforma, no hacen nada, y nosotros le decimos, oye, haz la carretera, haz el colegio, haz los hospitales, nunca vamos a acabar esta novela. Vamos a querer buscar un voto de esa naturaleza, un respaldo del pueblo, planteando así. Yo no creo. Yo no creo que ni sea una buena actitud ni del legislativo, ni tampoco sea una buena actitud del ejecutivo. Creo que debemos superar esta etapa. Entremos a un diálogo serio, sincero, firme, en bien de la educación de nuestro país, pero con entendimiento. Con entendimiento. Y el presidente del Congreso inició una etapa de diálogo con el Ejecutivo, y eso debe continuar, presidente, pero deben sumarse al presidente también los presidentes de las comisiones, porque de repente el presidente se siente solo y el Ejecutivo lo ve al presidente solo. Pero yo creo que debemos sumarnos también los que presidimos comisiones para que juntamente con nuestro presidente demostremos una fuerza mayor unitaria y podamos hacer un equilibrio perfecto con la parte ejecutiva. Así se construye, creo yo, a mi modesto entender, se construye país. Pero trabajemos juntos y no olvidemos lo que he dicho, Lima no es el Perú. Los problemas de nuestro país son enormes. La realidad recóndita que viven nuestros pueblos del interior son muy diferentes, mis queridos hermanos, y las necesidades son enormes. Nuestro país avanza, pese a sus problemas avanzamos, tampoco no hay que ser tan negativos como si la noche fuera siempre oscura, olvidándoles que siempre sale la luz y hay un amanecer. Nuestro país avanza. Yo cuando vine a estudiar a la universidad, yo recuerdo que la carretera acá de la Panamericana era un desastre, ahora tenemos una buena autopista. Pese a tanto corrupto, el país avanza y va a seguir avanzando. Vamos a superar las etapas, que es un proceso también histórico, social y político. Entonces no perdamos la visión de que el Perú va a ser un país grande, fuerte, firme. Y todos somos necesarios, acá nadie sobra. Todas las expresiones políticas en este Congreso son bien importantes. La ministra estoy seguro que ha recogido hoy día de cada grupo político lo que está pensando, cómo piensan. Eso es importante, ministra, porque acá está la esencia de nuestro pueblo. Puede ser que el pueblo no nos apoye ahora, puede ser que no tengamos un respaldo en las encuestas y nos vean mal, pero eso no nos descalifica nuestra representación,
porque nosotros hemos sido elegidos por la voluntad del pueblo. Tiempo adicional. Yo estoy en esta curul, ministra, estoy porque el pueblo me ha enviado acá, ni siquiera me corresponde a mí. Es una delegación de nuestro pueblo, es una enorme responsabilidad. Y cuando viajamos queremos decirle a ese pueblo qué es lo que pensamos, qué es lo que hemos hecho, qué nos ha dicho la ministra. Y cuando yo voy a Ancash y camino en las comunidades de Ancash, ¿acaso me hablan del enfoque de género? No nos hablan de eso. Me dicen, congresista, ¿cuándo llega la infraestructura del colegio? Acá los alumnos no tienen buena alimentación, los profesores están mal pagados. Hay profesores que duermen en cuartos que no tienen luz, ni agua, ni desagüe, en colchones de paja. Y usted las conoce, ministra, eso. Hay niños que caminan 5 o 6 kilómetros todos los días para ir a su colegio. Esa es la realidad del país. Eso es un tema que hay que solucionar para después enfocarnos también nosotros correctamente. Porque parece que estamos desenfocados también, discutiendo un enfoque de género que podrá ser muy importante, pero que muchos todavía ni siquiera es parte de su conversación ni su discusión, porque primero están buscando alimentos, nutrición, salud, educación, infraestructura. Eso es lo que está buscando la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país. Por eso digo, hay que enfocarnos en ese tema juntos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lucio Ávila. Gracias, presidente. Queremos expresar la bienvenida a la señora ministra de Educación en este día en la que el Congreso está preocupado por un tema. El enfoque de género es importante, no lo vamos a negar, pero es importante tal vez para un sector de la población. La población que ya ha superado el problema de desnutrición, falta de buenos colegios, pero si nosotros nos remontamos, vamos al Perú profundo, a la serranía peruana de donde venimos nosotros, ese no es el tema más importante, y el Perú nos está mirando, ese Perú profundo que nos ha elegido nos está mirando. Hacemos cuestión de Estado por un link, está mal, se tiene que sancionar, eso no está en discusión. Pero es ahora tan fácil que una niña, un niño de 5 a 6 años, 7 años, tome el teléfono de papá y simplemente pronuncie la palabra sexo y le van a aparecer todos los links. No necesita mayor información que sino saber hablar y apretar el botón en el internet y aparece como por arte de magia todos los links. Yo le invito a que en este momento prueben. Y así es. Entonces yo pienso que aquí, nosotros, señora ministra, aquí este Congreso, juntamente con usted y el gobierno, tenemos que enfocarnos a conversar sobre qué, sobre cómo mejoramos la calidad de la educación pública, porque la privada se autodefiende. La educación pública, desde la inicial, primaria, secundaria, universitaria, porque esa calidad de la educación, una población educada, el pueblo que no puede acceder a una educación privada, es la que le da la posibilidad de poder desarrollar a nuestro pueblo. Me gustaría que tengamos una reunión, que esta reunión se hubiese enfocado, por ejemplo, cómo mejorar esa calidad de la educación. En primer lugar, solamente voy a tomar 3 aspectos, 3 variables que pueden afectar esta calidad de la educación. La alimentación. Científicamente está demostrado que si la alimentación es deficiente, por muy buen profesor, aunque le pongan a Einstein, no va a rendir ese niño. Eso está demostrado científicamente. Entonces analizar, a ver, ¿qué está pasando, por ejemplo, en mi región? Tenemos, caramba, entre comillas, voy a decir, el orgullo de ocupar el primer lugar en anemia a nivel nacional. Caramba, qué ingrata distinción tenemos. ¿Cómo superamos este problema? ¿Cómo están funcionando los colegios de jornada completa? Aquellos niños que vienen de lejos caminando, he estado hace una semana en la zona de frontera, caminando por horas, llegan al colegio sin tener algo de refrigerio y retornan a su casa de igual manera con el estómago vacío. ¿Cómo están funcionando esos colegios? ¿Cómo están funcionando esos programas de asistencia social como Caliwarma? Queremos conversar, queremos que sea efectivo, queremos que llegue al pueblo que lo necesita.
Hablemos sobre el recurso humano. Profesores mal pagados, hay que ver cómo es que se le empieza a mejorar, porque ese es un factor muy importante en el ambiente laboral. ¿Cómo está la deuda social que afecta no solamente a los cesantes, también a los activos? Eso debe tomarse en cuenta. Muchos se dicen que es impagable, seguramente, pero podemos hacer un cronograma para empezar a resolver este problema. ¿Qué hay de la capacitación que hay que darle al maestro para que pueda impartir una mejor educación a sus estudiantes? Son temas que sí, el pueblo está esperando escuchar para ver cómo es que vamos a ayudar a resolver y darle mejor calidad de educación a nuestro pueblo. ¿Qué hay del equipamiento, infraestructura? El gobierno ha dado bastante dinero a PRONIEC. Y caramba, hemos visto, yo he conversado con la ministra actual y con el anterior, cómo es que ha habido corrupción en PRONIEC. Y eso debe de corregirse. Y nosotros tenemos que señalarlo sin miedo, sin tapujos, para que se corrija, si es que lo hubo. Porque al parecer sí lo hubo. ¿Qué hay de libros? ¿Qué hay de equipos de cómputo? Yo estuve en el hito 11, frontera con Bolivia, hace una semana. Caramba, ¿qué está pasando ahí? Que los niños cruzan la frontera, se van al lado boliviano a recibir su educación. Ese niño peruano está aprendiendo los valores bolivianos, el himno nacional boliviano, los valores simbólicos de Bolivia. ¿Por qué? Porque ese colegio tiene electricidad, tiene el sistema de gas que llega ahí, tiene internet. Y nosotros no tenemos esas facilidades. Entonces se debe priorizar las zonas de frontera, las zonas que están alejadas de aquí de Lima. Aquí en Lima tenemos todo, pero en el interior del país no lo tenemos. Entonces nosotros pedimos como congresistas provincianos que se atienda estas necesidades. Finalmente, yo diría que aquí necesitamos conversar con el Ejecutivo. No, ya dejemos de dar esta situación, ese espectáculo, empezar a sacarse los ojos, uno le arranca la oreja y otro le saca los ojos y caramba, cada uno cree que ha salido victorioso. No, el pueblo está evaluando. Y créanme que nosotros que caminamos cerca del pueblo, que nosotros estamos en contacto directo con el pueblo, sabemos eso. Y a veces tenemos que recibir, digamos, esa sanción de vergüenza ajena. No todos infringimos los dispositivos legales, no todos no producimos, no todos se nos puede decir de corrupto. Yo creo que ha llegado el momento que empecemos a trabajar con el Ejecutivo, empecemos a revisar las leyes, la ley del magisterio, empecemos a revisar esa ley universitaria que tiene tantos defectos y que está conduciendo con esos defectos a la corrupción. Necesitamos revisar qué está pasando con el problema del maestro despedido, del director despedidos. Se tiene que dar una solución, es una solución de una sola vez. Eso no va a ocurrir cada vez, pero no podemos cerrar los ojos ante esa problemática, señora ministra. Nosotros no somos un país pobre, nosotros somos un país que tiene tantos recursos. Siempre lo hemos sido, teníamos el guano, ahora tenemos minerales. En mi región tenemos en este momento la reserva más grande de litio. Y todo eso no lo estamos utilizando para poder generar crecimiento y posteriormente se pueda generar desarrollo económico. Hablo como economista. Sí podemos, hay que hacer buena inversión. Obviamente, una explotación de esos recursos de manera más igualitaria, de manera más equitativa, de tal manera que las regiones donde están esas minas puedan recibir más, las poblaciones directamente, si se quiere, asentadas en esa zona también se puedan beneficiar y todos se puedan beneficiar y eso pueda generar una posibilidad de crecimiento que tanto lo pedimos, que tanto el pueblo nos lo está exigiendo a nosotros. Yo comparto plenamente las opiniones del colega Narváez, porque también viene de provincias como nosotros, de las serranías. Y queremos expresarle, ministra, ese sentimiento sincero, ese deseo de nuestro pueblo de empezar a pensar seriamente en darle una educación de calidad para la educación pública. Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Ana María Choquehuanca.
Gracias, presidente. Presidente, en primer lugar quiero saludar la presencia de la ministra de Educación el día de hoy. Su intervención seguramente nos está ayudando a entender los alcances de las políticas públicas implementadas desde el Ministerio de Educación en beneficio de los niños, de nuestros jóvenes, y en particular nos va a ayudar a entender el sentido del enfoque de género y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el país. Quiero aclarar, presidente, en primer lugar, que cuando nosotros hablamos de igualdad de oportunidades, estamos hablando de igualdad en toda la extensión de la palabra. Y cuando hablamos de igualdad, presidente, creo que la igualdad de oportunidades en el país aún no se ha alcanzado como no se ha alcanzado en otros países de Latinoamérica. La brecha de desigualdad entre hombres y mujeres todavía es alta. Y yo quiero referirme, por ejemplo, a la participación en el mercado laboral. En el área urbana, presidente, la tasa de participación al mercado laboral de las mujeres es del 61.1% y la de los hombres es del 79.7%, observándose una brecha de género de 18.1 puntos porcentuales. Y si hablamos de la brecha salarial, presidente, a pesar de que existe una ley que ha salido de este mismo Congreso acerca de la paridad salarial, si bien las mujeres hemos tenido avances importantes en lograr la igualdad con los hombres en el acceso a derechos básicos como la salud y la educación, todavía estamos relegadas. Presidente, durante estas últimas semanas y meses hemos escuchado diversos ataques contra el enfoque de género. Se ha dicho, por ejemplo, que a través de esta política se quiere sexualizar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Se ha dicho también que a través de ella se quiere alterar el desarrollo normal, intelectual y personal de nuestros niños. Para fundamentar todos estos dichos, no se ha presentado, por supuesto, ninguna prueba concreta. Se han lanzado simplemente estas afirmaciones tan severas, unas más injustas que otras, y el propósito de estas no ha sido sino denunciar alguna acción, quizás algún gesto que tenga un efecto negativo en nuestros estudiantes, sino atacar muchas veces políticamente al gobierno y de paso evitar que las condiciones estructurales de desigualdad que aún persisten en el Perú se mantengan. Presidente, el año 2015 193 países aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el objetivo quinto, donde consideramos el enfoque de género, hablamos también precisamente de este problema. Yo me revelo, presidente, ante todo lo que se dice cuando uno refiere a la ideología de género, que no existe como tal, porque cuando se habla de igualdad simplemente es el acceso a la justicia, el acceso que nosotros queremos como mujeres. Considero, presidente, que no podemos seguir tolerando estas condiciones de desigualdad. Considero, presidente, que hay un tema ahí en el que nosotros tenemos que detenernos, y es cuando hablamos del tema del machismo imperante. Señor presidente, el machismo mata, genera un profundo dolor en las mujeres y atenta gravemente contra nuestro futuro y nuestro desarrollo. ¿Somos una sociedad machista? ¿Quién va a decir que no? Somos una sociedad machista, pero no debemos continuar siendo una sociedad machista. Por eso debemos erradicar las condiciones estructurales que permiten que el machismo prospere. El machismo no puede prosperar. Ese cambio debe empezar desde la escuela, porque es ahí donde los niños, que después se convertirán en jóvenes, aprenden a normalizar este machismo como una expresión cultural de un país que es profundamente injusto con las mujeres. Presidente, el enfoque de género busca visibilizar esa realidad y decirles a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que si quieren ser abogadas o abogados pueden serlos, que si quieren ser médicos pueden serlos, que si quieren ser congresistas, aquí los espera este espacio para luchar por el desarrollo del país. Considero que es fundamental, presidente, que el país sepa que el machismo causa dolor y sufrimiento y que no lo podemos seguir tolerando. Es la raíz de la violencia familiar, de los feminicidios. Presidente, si nosotros no
educamos, no brindamos una educación sexual en los colegios. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Nosotros vamos a seguir siendo testigos de lo que ocurre en esta realidad aquí en el Perú. Presidente, yo he tenido la oportunidad de ser ministra de la Mujer y yo he visto niños violados, niños con meses, de corta edad, de 1, de 2 años, de 3 años, chiquitos, que no pueden, no saben, creen que las personas se les acercan porque los quieren, porque les prodigan un poco de cariño, cuando en realidad nosotros no les enseñamos desde niños a cuidar su cuerpito, a decirles que es suyo, que nadie lo toca. Presidente, ¿es doloroso? Sí es, presidente. Y yo les quiero pedir a mis colegas desde acá que nosotros no entremos en este tema para radicalizarlo, que no nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda, que no nos vayamos a querer buscar la razón porque nos asiste, que nosotros logremos ubicar la realidad de lo que ocurre. Nadie está hablando de ideologías de género que no existen. Aquí la ministra está para aclarar todo lo que nosotros podamos tener en cuestionamientos que hacerle. Pero definitivamente, presidente, creo que es oportuno que nosotros podamos entender lo que significa la desigualdad, que es el objetivo 10 también en los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros tenemos que aprender a identificar lo que significa el cuidado de nuestros niños, la seguridad y protección de nuestras niñas, niños y adolescentes, presidente. La educación sexual en forma gradual, la educación sexual que se imparte en los colegios tiene que dejar de ser un mito, tiene que dejar de ser un tabú para nuestros jóvenes, evitar los embarazos adolescentes. Está de más ponerme a hablar de tasas, de porcentajes, porque nada habremos solucionado. Lo que tenemos que solucionar es este problema que tenemos de entendimiento, de que nosotros tenemos que entender que aquí nadie quiere tener la razón, presidente. Lo único que queremos es proteger y darle seguridad a nuestros niños, niñas y adolescentes en el país. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Juan Carlos González. Estamos siguiendo el orden de que nos ha presentado su vocero, pero en todo caso, si desea hablar después. Ok, congresista Ángel Neira, tiene la palabra. Gracias, señor presidente.